Amén. Familia, hay 3 días más importantes en nuestra vida. Bueno, en mi vida más o menos así. ¿Ya? El primer día más importante es cuando yo he nacido. ¿Por qué? Porque nació un ángel. Porque me llamo ángel. O sea, igualito, cuando tú naciste, nació alguien especial, ¿no? Ese es el día más importante. El segundo día más importante es cuando nacemos de nuevo. Yo hace, ya no me acuerdo cuántos años, pero un 1 de mayo nací de nuevo. Nací de nuevo para la gloria y honra de Dios. Y el tercer día más importante de nuestra vida es cuando entendemos por qué hemos nacido de nuevo. Hoy vamos a hablar un tema donde Dios nos llama. Ya nos llama a hacer luz. Amén. Amén. Yo quiero hablarles un poco de la vida de Moisés. ¿Cuántos saben la vida de Moisés? Así como nosotros, Dios lo llamó a Moisés. Yo sé que es una historia súper conocida. Ustedes, como son intelectuales, somos sabios en el Señor, sabemos quién es Moisés, ¿no? Y qué dijo Moisés cuando lo llamó Dios. ¿Qué dijo Moisés cuando lo llamó cuando lo llamó Dios? ¿Qué dijo Moisés? A ver. Fuerte, cuando estoy hablando solo, se han asustado. ¿Qué pasa, hermano? Mi pelo, por si acaso, así es. No es que me he asustado. ¿Qué le dijo? Claro, una de las cosas que dijo, si tu presencia no me acompaña, no voy. Pero una de las cosas que dijo Moisés, él dijo: Señor, ¿estás seguro en qué te estás fijando? Yo no sé hablar, no sé qué voy a decir. O sea, empezó con esas excusas, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Señor, estoy orando para que todos tengan Biblia. Vamos a hacer algo especial. No, yo sé que todos tienen Biblia en su celular, pero como ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo, nos conectamos, pero vamos a leer. ¿Quién lo encuentra, por favor? 3, 4. Del 10 y el 12. El que lo encuentra se para y lo lee, lo leo yo. Amén. Capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondiendo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén, gloria a Dios. Mira, cuando llama Dios a Moisés, Él le dice: Moisés, tranquilo. Como a muchos de nosotros, cuando Dios nos llamó, poníamos muchas excusas, pero Dios le dice: yo voy a estar contigo. Amén. Tranquilo, Moisés, yo a donde tú vayas voy a ir. Como dijo una hermana, Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero Dios siempre estuvo con él. Y vemos a través de la historia de la Biblia, vemos que cuando Moisés sacó al pueblo de Dios, ¿qué pasó? Dios se obró a través de Moisés. Vemos que abrió el mar rojo, vemos que cayó maná del cielo. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa en la vida de Moisés. Vamos a ver otro siervo de Dios que fue llamado. ¿Quién se acuerda de Gedeón? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, por favor. 6:2. Gedeón, ¿qué dijo a Dios cuando lo llamó? Lo mismo que creo que Moisés, ¿no? 6:12 o 12:6. 6:12. Amén. El que lo encuentra ¿lo lee, por favor, o lo leo yo? El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. ¿Qué le dijo a Gedeón? Gedeón le dijo, el ángel le dijo:
el ángel dijo: yo estoy contigo, esforzado y valiente. ¿Por qué creen que le dijo a Gedeón esforzado y valiente? Porque Gedeón se sentía una persona inferior. Ellos en ese tiempo, el pueblo de Israel, vivía en las cuevas, asustado de que el pueblo que estaba, les había oprimido, venían, se agarran su cosecha y se llevan. Por eso Gedeón vivía en las cuevas. Y cuando Dios lo llama, le dice: Señor, yo creo que te equivocaste. Te equivocaste, Señor. Pero Dios le dijo: no. Por eso una vez más le dice a Gedeón que él iba a estar con él. Cuando ustedes leen la historia de Gedeón, Dios a través de Gedeón hace la misma maravilla, casi la misma maravilla que hizo a través de Moisés, porque Gedeón fue uno de los libertadores del pueblo de Israel. Mira, él juntó una cierta cantidad de soldados, pero Dios le dijo: no, esa cantidad no. Seguía. ¿Con cuántos creen que conquistó al pueblo enemigo? ¿Con cuánto? Con 300. El que responde más va a tener una bendición, hermano. Con seguridad, hermano. ¿Ya? No sé qué les pasa, hermano. Yo no creo que me he equivocado de iglesia, ¿no? No. Están asustados. ¿Qué pasa, hermano? Están tomando nota. Están apuntando. Muy bien, me parece muy bien. Mira, o sea, vemos a un segundo personaje a través de la Biblia que cuando Dios lo llamó, se sintió una persona inferior. Una persona que de repente no era capaz de guiar. Una persona que no. Pero siempre Dios se encargaba de decir: yo estoy contigo. A donde te vayas, yo voy a ir. Todo lo que te hagas, yo voy a ser bendecido. Amén. Vamos a ver otro personaje a través de la Biblia que también Dios lo llamó. ¿A quién crees? A David. Primera de Samuel 16, por favor. Capítulo 1. Les voy a dar así los versículos, pero ya ustedes lo van a leer más en casa, ¿ya? Porque estamos haciendo como una reseña histórica de Dios cuando llama a las personas, lo llama para darle un propósito y un sentido a su vida. ¿Amén? Amén. Iglesia, ¿estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que somos una iglesia feliz, una iglesia alegre. Amén. Que antes estábamos danzando: Jehová, mi guerrero, se nos dio potestad de derribar fortaleza, todo. Y ahora tan triste, ¿qué pasa? No. Estamos concentrados. Ya, pues. Me parece muy bien. ¿Qué dice 1 de Samuel 16? 1:16. Amén. 16:1. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Ya ustedes van a seguir leyendo toda la parte, es donde ahí el profeta Samuel, guiado por Dios, unge a ¿quién? A David. Mira, sus hermanos eran fuertes, altos como yo, y David era Pequeño. o sea, ahora yo soy alto, pero gracias a que el estrado, gracias al estrado. Pero, o sea, sus hermanos eran así. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel, por lo general el pueblo de Israel escogían a los soldados los más fuertes, los más altos. ¿Por qué? Porque siempre estaban en pelea, en guerra, porque siempre ellos enfrentaban a enemigos más altos, más poderosos. ¿Amén? Amén. Por eso Samuel ve primero: wow, este sí creo que es el rey ungido. Dios le dice: no, este no es. Así siguen desfilando sus hijos y le dicen: no. Hasta que le dice: ya no te quedes. Ya los hijos que estaban ahí, le dice, le pregunta a Samuel a papá de David, le dice: no te quede otro hijo más. Sí, pero él no creo que sea él. Él está allá cuidando a las ovejas. Y cuando viene David, ¿cómo lo ve Samuel? ¿Cómo era David? Rubio, pequeño. Así, más o menos como yo, ¿no? Rubio, pequeño, ojos verdes, un guerrero. Pero Dios lo había preparado, siendo un pastor, para ser rey de Israel. Un rey que conquistó la mayor parte del pueblo de Israel y formó a las 12 tribus. Un rey que
tuvo una generación bendecida. ¿Cuál de sus hijos es a ver, quién sabe? Una bendición. ¿Cuál de sus hijos fue el más sabio? Salomón. Gloria a Dios. Merece una estrellita, hermano. Salomón. Mira, o sea, él no, cuando fue ungido, él no pidió, Señor, que me dé más riqueza, todas esas cosas, no. Señor, dame sabiduría. Y una vez más, así como Dios lo ungió a David, lo llamó y lo ungió a David como rey, también igualito. Donde iba David, Dios estaba con él. Conquistaba tierra, derribaba gigantes, porque él es el que derribó a Goliat. ¿Ya? Así es. Vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento. Cuando Jesús llamó a sus discípulos. Amén. Yo quiero que abran su Biblia en Marcos, capítulo 3. Vamos a leer del capítulo 13 al 15. Si no lo tienen, lo encuentra o lo leo yo. A ver, ¿quién se haga una bendición? 3:13, ¿no? Capítulo 3, versículo 13 al 15. Amén. Amén. ¿Qué dice el campeón? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gloria a Dios. Ese Jesucristo que llamó, que subió al monte y llamó, ¿qué dice? Llamó a los que quiso. Y no solo los llamó, ¿qué les dio más? Les dio autoridad. Mira, Dios hoy te está llamando. Amén. Así es. Porque Dios tiene un propósito. Sí. Pero a veces, mira, cuando yo entendí, hace tiempo Dios llamó a mi vida, yo así como Gedeón, como Moisés, decía, pero Dios, ¿tú qué dices de mí? Porque yo soy alto, ojo bien, guerrero. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Y yo quiero enseñarles en esta mañana, hermano, pueblo de Dios, familia, por qué cuando Jesús subió al monte y les dijo a sus discípulos, los llamó, ven, los seguían. ¿Por qué creen? Porque Jesús, ¿qué creen que tenía? Unción, porque recuerda que Jesús era como nosotros, estaba aquí en la tierra, no era Dios, era un rabino que se había preparado, un maestro de la ley. ¿Por qué creen, hermanos? Porque cuando él dijo, estaba caminando, vio a Pedro pescando, le dijo, Pedro, ven, sígueme. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Pedro? Al instante le siguió. ¿Qué creen? Mira, vamos un poquito a averiguar la historia, ¿ya? Mira, los judíos de ese tiempo, hablando de Jesús, eran personas que eran bien estudiosas, bien estudiosas. Ahí un rabino era una persona bien importante, más o menos diciendo, era una persona, a veces acá una persona más popular, que todos a veces queremos seguir, queremos imitar. Así ese tiempo era un rabino. Pero ¿qué hacía el pueblo judío para llegar a ser rabino? Vamos a un poquito investigar, ¿ya? Mira, en las sinagogas, a partir de los 5 a los 6 años, se llamaba, repita conmigo, Bet Saber. Una vez más, Bet Saber. Se llama, ahora ellos como nosotros lo llamamos escuela dominical. En ese tiempo ahí lo preparaban a los niños. De repente nosotros dibujábamos, las maestras lo dibujan, todo eso, pero allá los niños a esa edad empezaban a estudiar el Torá. Así es. Lo estudiaban de tal manera que ellos seleccionaban a los mejores, y a los que no, ellos lo iban separando. Ya vamos a aprender para qué lo iban separando. Mira, eso era de los 5 o 6, todo el tiempo que los niños estaban en la escuela dominical, llamémoslo así, escuela dominical, pero ese tiempo era, ellos lo llamaban hasta ahora creo que lo practican los judíos, Bet Saber.
¿ya? O sea, donde que ellos le enseñaban hasta a recitar el Torah, de 5 a 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, esa edad. Los preparaban a los niños. ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo, los más pudientes, se esmeraban en que sus hijos estudiaran, porque era un privilegio que sean rabinos. Era un privilegio en ese tiempo, porque eran maestros, estudiosos, ¿ya? ¿Qué más? De los 10 años hasta los 12 años, repita conmigo, Bet Talmud. De ahí, igualito, ya los niños recitaban el Pentateuco de así, la Biblia, de tal manera que ellos, tú le preguntabas cualquier versículo, ellos te respondían, recitaban, cantaban los salmos de ese tiempo, o sea, los preparaban de tal manera, igualito, ellos iban seleccionando el que respondía más, y el que no, ya lo iban separando un costado. Ya vas a saber para qué. Eso pasaba de los 10 años hasta casi la edad de la adolescencia. Desde los 15 años hasta los 18 había otra escuela, como tipo de escuela. Todo funcionaba en la sinagoga. Repita conmigo, Yet Shiva. O sea, de ahí, mira, a esa edad los jóvenes judíos que se deseaban convertirse en rabinos o en líderes comunitarios asistían. Este nivel de estudios eran los técnicos, ya no solo estudiaban la Biblia, sino había textos rabínicos. O sea, le preparaban de tal manera para que ellos, o sea, no cualquier persona era un rabino, no cualquier persona. Por eso, en ese tiempo, los rabinos eran unas personas, unos maestros preparados de tal manera que el pueblo de judíos se tomó así, pero bien en serio, el estudio de la palabra de Dios, del Torah, que al pueblo de Dios lo preparaba así. Y o sea, ellos viendo, los maestros iban viendo, los niños, llamémoslo así, más aplicados, los separaban, allá tus hijos. Y a los que no, les decían, vamos a seguir intentando contigo, pasaban de nivel. Hasta que ya cuando ya era un joven mayor le decía, tú ya no, tú no vas a, como decirte en pocas palabras, tú no vas a servir para ser rabino. Lo mandaban a su casa que hagan los oficios de ese tiempo, que era la pesca y la carpintería. O sea, así, de tal manera lo limitaban a los muchachos, los separaban. ¿Por qué? Porque un rabino era un privilegio seguir a un rabino, era un maestro. Por eso los rabinos, no era, ya, tú pasaste y tú ibas a cualquier rabino, no. Ellos como que te tomaban el examen. Te preguntaban, a ver, ¿qué has aprendido? Esto, y si pasabas ese examen, te evaluaban y ahí recién pertenecías a ser su discípulo. Por eso ellos te decían, sígueme, y le seguían, porque eran personas preparadas. Era un privilegio seguir a un rabino. Era una persona preparada. Por eso los padres, cuando se despedían de sus hijos, porque ellos ya seguían a su maestro, a un rabino, ellos le decían que el polvo de tu rabino se emprende en tu rostro, en tu cuerpo. Es como decir que la enseñanza de tu rabino te cubra toda tu vida, todo tu ser. ¿Ya? Por eso, de esa manera, ellos se preparaban de tal manera, el pueblo judío, en la palabra de Dios. Yo creo que este año es año de que nosotros también nos preparemos. Amén. Así es. De tal manera que nos sintamos preparados. ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios. Amén. Así es. Amén. Por eso, mira, cuando a veces yo comparto con jóvenes y les pregunto, joven, ¿y tú? ¿Cuál es tu llamado? Me dice el líder, no sé. A veces su llamado lo enfocan en tres cosas: en saber predicar, en saber cantar o en cuidar la escuela dominical. Ese no es llamado. Le dice, mano, líder, no sé cantar. Mucho tampoco sé predicar. Pero yo odio a los niños. Prácticamente él desechó su llamado. Y no es así, hermanos.
un joven. Por eso vemos un siervo de Dios, joven, adulto, ¿sí? Tienes que aprender lo que, a ver, ¿quién se acuerda? Lo que hablamos cuando empezamos el mensaje. Primero, cuando nacemos es la cosa más importante. El segundo es cuando nacemos de nuevo. Y el tercero es cuando tú identificas para qué Dios te llamó. Y así sea joven, adulto, para qué Dios te llamó. De verdad, hay jóvenes que no saben para qué Dios lo llamó, o no saben qué quieren hacer en su vida. Por eso Dios nos está enseñando que el pueblo judío se preparaba de tal manera que ellos, para que puedan ser maestros de la ley, para que sean rabinos, y los que no, lo iban separando. ¿Ya? Por eso, mira, a veces cuando, por ejemplo, nosotros o algunos hermanos dicen: hermano, te invito a la iglesia, y la iglesia a veces lo enfocamos en un local, pero iglesia, cuando dijo Jesucristo, no se enfocó en un local. Cuando dijo iglesia, viene de la palabra griega eclesia, que significa, vamos a ver, ¿qué significa? A una asamblea o congregación. Mira, Jesús tomó ese modelo de los griegos. Los griegos se reunían, grupo de los más preparados, los más sabios, los llamados, ¿para qué? Ahí, como acá, se preparaban, tomaban decisiones, ¿para qué? Para salir a enseñar al pueblo. Por eso Jesús nos llamó iglesia. ¿Para qué? En este lugar, ¿qué hacemos? Nos estamos preparando. ¿Para qué? Para cuando salimos afuera, ¿qué vamos a hacer? Enfrentarnos al mundo. Nosotros debemos ser los que influenciamos en el mundo. No, el mundo nos debe influenciar a nosotros. Por eso Jesucristo Jesucristo se preocupó en preparar. Los preparó de tal manera que ellos vayan afuera a impactar. Porque no vamos a, si le dijera vamos a traer a toda la gente a este lugar, no va a entrar. Pero si nosotros nos centramos en cuál es nuestro llamado, nosotros vamos a prepararnos de tal manera que vamos a ir a impactar al mundo. Vamos a, así como la levadura contamina toda la masa, nosotros vamos a impactar con nuestra sabiduría a las personas que están afuera. Por eso se preparó, Jesús se preocupó en prepararlos. Amén. Amén. Dale fuerte palmas a Dios, porque creo que los estoy asustando. Por eso, mira, cuando tú entiendas por qué Dios te llamó, cuando Jesús los llamó a sus discípulos, ¿qué les dio? ¿Quién me dice? Ven y sigue. Ya, les dijo, ven, siguen. Por eso cuando en ese tiempo Jesús pasaba por allá, Él es ya el maestro que rompe todo límite. Sí. Mira, cuando Él pasaba, no por las academias de estudio de ese tiempo, por el Torá, por las sinagogas, no. Él, ¿por dónde pasaba? Por la gente que había sido excluido de los estudios bíblicos, ya mismo eso. Por eso cuando le dijo a Pedro, sígueme, él sabía quién era Jesucristo. Era un rabino, un maestro. Era un privilegio seguirlo. Por eso cuando Jesús le dijo, sígueme, Pedro dejó todo y le seguía. Eso hacían los alumnos cuando estudiaban en los colegios. Seguían a su rabino dejando todo, no les importaba nada. Por eso Jesucristo les dijo, en el versículo 3, le dijo, sígueme, y estableció, les dijo, ¿qué les dijo? Les dio autoridad, ¿para qué? Primero, para sanar enfermos. ¿Qué más? Para liberar cautivos. Y tercero, para hacer que la gente conozca el reino de Dios. Amén. 3 cosas
Jesucristo se encargó de preparar. Repita conmigo. Yo. Mejor me voy. Repite conmigo. Yo. Debo sanar enfermos, liberar cautivos, hacer que la gente conozca el reino de Dios. Dale fuerte palmas a Dios. Por eso Dios se encargó de preparar. Por eso nos llamó iglesia, eclesia, que ese tipo tomó esa palabra griega. Por eso nosotros estamos acá siendo preparados. ¿Para qué? Para ir afuera a impactar al mundo. Para eso Dios nos está preparando. Para eso Dios está, no solo cuando dice voy a la iglesia, no solo es venir a cantar, escuchar el mensaje y listo, no. Tú siéntete acá privilegiado. Por eso digo, Jesús tomó ese ejemplo de los griegos, porque en esa reunión que se llamaba iglesia, ahí se reunían personas sabias, personas preparadas, capaces de tomar decisiones para dirigir al pueblo. En este lugar Dios te da el privilegio de ser sabio para que tú puedas tomar decisiones, porque una decisión que tú puedas tomar puede salvar una vida. Amén. Puedes restaurar un matrimonio. Cierto. Si tú eres joven, puedes salvar a un joven Así es. de que se puede suicidar. Por eso se encargó. Acá Jesucristo no miró la edad. No, yo soy joven, recién estoy en el colegio, estoy en una universidad. No, Jesucristo, cuando estás acá, Él te prepara para que tú, cuando salgas de esta puerta, salgas a marcar la diferencia, a saber quién eres tú y por qué te llamas hijo de Dios. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. Por eso, ya sabes, no vienes acá a calentar una silla, no vienes acá a ver qué me dirá el predicador, no, sino siéntete privilegiado que Dios te llamó. ¿Por qué? Porque acá te llama para que tú marques la diferencia a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada, somos simplemente personas. A través de Jesucristo somos personas influyentes, personas con propósitos, listos para ganar la pelea. Una vez más repite: Dios me llamó para sanar, para liberar cautivos, para llevar al mundo al reino de Dios. Dale fuerte palmas a Dios. Mira, si tú dirás, hermano, yo como un empresario se me va a ver predicar. No. Si tú eres empresario, únete con Jesús. Ahí como empresario, ora por sanidad en tu empresa, liberta cautivos y haz que la gente conozca el reino de Dios. Si tú eres taxista, es igual. Tú en tu taxi sana enfermos, libera cautivos y haz que la gente conozca el reino de Dios, porque el reino de Dios es poder. El reino de Dios es algo extraordinario por el cual estamos caminando. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. Me veo medio asustado, ¿no? Creo que ya vamos a orar para terminar. Siga, por favor. Por favor. Otro. Por eso, hermano, ya sabes, joven, señorita. A ver, acá hay adolescentes. Levante la mano. Que estudia. Amén. Mira, tú sea una persona que voy a hablar una palabra que de repente a veces nos dicen que no debemos odiar lo que Jesús odió. ¿Qué Jesús odió? El pecado. ¿Pero qué es el pecado? Jesús odió que a veces hay jóvenes que se pierden en la droga. Jesús odia que hay en los colegios haya personas que se creen superiores a los demás y hagan bullying. Tú ponte la armadura de Dios
Y ahora identifica quién eres. A donde vayas, enfrenta eso. Así es. Porque Dios te ha dado la autoridad de sanar enfermos, te ha dado la autoridad de liberar cautivos, te ha dado la autoridad de traer al mundo para el reino de Dios. Amén. No importa la edad, si tú estás en la universidad, en la universidad, si tú estás en tu trabajo, en el lugar que estés, tú identifícate quién eres. ¿Quién eres? Yo te pregunto. ¿Quiénes somos? Hijo de Dios. Somos familia, somos un pueblo escogido, somos llamados real sacerdocio, somos nación santa a través de Jesucristo. Todo eso somos, pero somos también llamados iglesia. Así es. Somos llamados para marcar la diferencia. Cuando salgamos de acá, salgamos a ganar el mundo para Cristo. Amén. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. También, ¿qué más nos dijo? ¿Qué más nos llamó a sus discípulos? Apóstoles. Mira, ¿cuántos saben que Jesucristo inspiró la palabra apóstol? Vamos un poquito de historia. Apóstol lo usaban los romanos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Mira, como los romanos eran llamemos así, un país que casi había conquistado todo el mundo, o sea, lo llamaban apóstolos, ellos lo enviaban a ese lugar que habían conquistado. Un ejemplo ya, conquistaron Perú, mandaban un llamado apóstol. ¿Para qué? Para que esa persona que esté en este lugar, o sea, traiga todo el conocimiento de que es Roma, de Roma, acá. Ellos se preocupaban tanto así, de que dijeran, si un día viene el César o el rey, ¿para qué? Para que se sienta como en casa, de tal manera. Por eso Jesús adoptó esa palabra también y los llamó apóstoles. ¿Por qué? No para que te hagas tu tarjetita y digas, soy apóstol. No, sino porque eres un enviado. A donde vayas, recuerda que tú eres embajador de Cristo. Amén. A donde vayas, tú tienes que ir. A tu casa, tú tienes que ir a preparar. Cuando viene Jesucristo, cuando Él llega, encuentra que se habla de Dios. O sea, tú vas a preparar de tal manera el lugar que donde estés, que ya cuando venga Dios, se sienta como si estuviera en el cielo. Para eso te llama Dios apóstol. Amén. Por eso los llamó apóstoles. ¿Para qué? Para que donde vayan sean embajadores de Cristo. Amén. ¿Cuántos apóstoles hay acá? Amén. No es que apóstol es esto, sino llamó a Dios apóstoles a todos. A todos. En esta mañana, terminando este culto, vamos a hacer un llamado de cuántas personas quieren abrir su casa, porque tú eres una persona, como digo, una persona llamada. ¿Para qué? ¿Por qué voy a abrir mi casa? ¿Para qué? Para que haya una casa de luz. ¿Para qué? Para que esa casa reciba palabra. Para que tú puedas prepararte también. Para que tu generación conozca la palabra de Dios. Por eso te estoy enseñando, o sea, qué significa iglesia. ¿Por qué Jesucristo nos llamó iglesia? 100 veces en el Nuevo Testamento encuentras la palabra iglesia. Ahora lo llamamos iglesia, o sea, nuestro idioma. En el griego se llamaba eclesia. Eclesia, gracias maestro de la ley. ¿Ah? Y ahora yo te digo, ¿por qué Jesucristo los llamó apóstoles? ¿Para qué? Para que donde tú vayas, hermano, grábate eso, marques la diferencia. O sea, si en tu casa no parecía que tú eras un apóstol, ahora sí va a aparecer, porque Dios te está llamando. Amén. Para que preparas de tal manera como si va a venir tu Señor. ¿Qué harías si tú sabes que Dios va a visitar tu casa? ¿Qué harías? La arreglarías, primero prepararías tu entorno, te santificarías más, te prepararías más a través de la palabra. Mira, los judíos nos dan una tremenda enseñanza en cómo se preparaban a sus hijos.
lo mandaban ahí para que estudien el Torah de tal manera que ellos lo recitaban, hermanos. Lo recitaban. Pero en esta iglesia este año va a cambiar. Amén. Así como el líder la semana pasada nos habló que 2025, mi año, mi sueño, y él dijo que, o sea, el sueño de Dios es esto, que tú seas un apóstol. Ese es el sueño de Dios. Amén. El sueño de Dios, de Jesucristo, es que tú marques la diferencia. Que tú preparas el terreno de tu casa para que cuando vaya una persona, o tú mismo, un siervo de Dios, puedas hablar de Jesucristo. Y ahí en tu casa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Sanar enfermos, liberar Cautivos. y hacer que la gente se acerque al reino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dale fuerte palmas a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? No escucho. ¿Quién vive? ¡Cristo! Gloria a Dios. Disculpen, hermano. ¿Será la unción? Hay mucho calor. ¿Qué más? Mira, por eso Jesucristo ama a nuestra congregación, a nuestra casa de Somos Iglesia. Por eso quiere Jesucristo que no seamos uno más, que no seamos solo hermanos de domingo, sino Jesucristo quiere que marques tú la diferencia. En el lugar que estés, ya seas empresario, ya seas carpintero, ya seas plomero, ya seas maestro constructor, ya seas mecánico, marques la diferencia. En el lugar que tú estés, hay personas que necesitan ser sanados, ser liberados, y hay personas que llevar al reino de Dios. Ay, eso Dios necesita de ti. Gracias, hermano. Dale fuerte palmas a Dios. Pero todavía lo veo asustado, hermano. ¿Por qué, hermano? Ha sido mucha información. ¿Ah? Mira, en el pueblo, en ese tiempo, los romanos, como en ese tiempo no había televisión, nada, tenían bastantes hijos. Pero esperen, no se ríen, hermanos. Pero todo tiene una explicación. Mira, las mamás, cuando su hijo nacía, lo llevaban a los pies de los padres. El papá miraba. Si ese hijo iba a ser un soldado como él, se lo quedaba. Si era una mujer o tenía una enfermedad, lo desechaba. Lo llevaban al vertedero. Lo llevaban. Juanita, sí. Y en ese tiempo, los siervos de Dios construyeron sus casas al pie del vertedero. Ellos, niños que eran alojados, ellos, niños que rescataban el pueblo de Dios. Por eso ellos, el cristiano de ese tiempo, hermanos, tenían una convicción de tal manera que ellos daban su vida por predicar a Jesucristo, por llevar, como te digo, por llevar el reino de Dios a sus hogares. Daban su vida, no les importaba. En ese tiempo nació los primeros orfanatos, porque ahí eran casas que abrían ellos para llevar a las personas que eran despreciadas, desechadas. Yo quiero que tú abras tu casa para que, si tú tienes a alguien o conoces a alguien que necesita de Jesucristo, puedas compartir la palabra. Hay mucha gente en nuestro barrio, en nuestro entorno, que necesita la palabra. Ese ejemplo nos da, mira, ellos recogían a esos niños que los botaban, niños o niñas, lo botaban, y ellos lo recogían, lo llevaban, le daban un hogar, le daban una vida. Eso hacían los cristianos de ese tiempo. Por eso hoy Dios te está llamando a que tú seas un apóstol, y ya sabes que es apóstol. A donde tú vayas, tú tienes que marcar la diferencia. El lugar que tú vayas, tienes que ir y identificarte. Ves una persona enferma, sanar en el nombre de Jesús.
Ver una persona que está cautiva, liberarlo en el nombre de Jesús. Y traer que la gente conozca el reino de Dios. Porque ese es poderoso en el nombre de Jesús. Amén. A veces nosotros acá en la tierra tememos a los llamados reinos de este tiempo, ¿no? A las potencias, Estados Unidos, chinos. Pero más poderoso es el reino de Dios, Así es, así es. que derriba toda potestad, toda fortaleza. Yo te invito, familia, que tú te prepares. ¿Te prepares para qué? Porque Dios tiene un sueño contigo. Así como Él pasaba y llamaba, sígueme, sígueme. El pueblo judío entendía que seguir a un rabino era un privilegio. Hoy yo te digo, seguir a Jesucristo es un privilegio. Amén. Y Jesucristo fue a donde fue desechado. No sabemos cuántos años tenía Pedro, pero él estaba pescando porque fue desechado. Desechado de haber estudiado y no aprobado. Lo desecharon y él estaba pescando. Por eso Jesucristo fue a la gente que iba a marcar la diferencia, porque él conocía sus corazones y los llamaba: ven, sígueme. Y el pueblo lo seguía, Pedro lo seguía dejando todo. Y vemos a través de la Biblia que esas personas, pescadores, carpinteros de diferentes, hicieron grandes cosas en el pueblo de Dios. Ellos fueron los primeros cristianos que marcaron la historia de Jesucristo, que vino para darnos vida eterna. Ellos marcaron la diferencia. Por eso cuando tú ves en el libro de Hechos, lo ves a un Pedro en su primera prédica, gracias al Espíritu Santo, convirtiéndose 3,000 personas. Jesucristo fue un maestro por excelencia, que te está llamando a ti y te está preparando para que a donde tú vayas ya no haya temor, no haya excusa. No, líder, yo no siento del llamado de Dios. No, Dios te llama porque conoce tu corazón. Así cuando llamó a Moisés, Moisés le dijo: Señor, no sé hablar. Gedeón también dijo: no, te has equivocado, yo soy débil. David también era, cuando miró el mismo profeta, pero él, Señor, ¿no te has equivocado? No. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay dentro de ti. Por lo que miró, por lo que vino y por lo que dio su vida. Él dio su vida por todos nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos que el reino de Dios se extienda. Donde vayas tú vas derribando fortaleza, el reino de Dios va ganando terreno. A donde vayas Dios, tú vas derribando fortaleza y el reino de Dios va creciendo. Porque todo temor, toda duda, toda falta de fe, en el nombre del Señor Jesucristo se quita todo. Amén. Esta es tu iglesia donde tú estás siendo preparado. Nosotros somos sabios a través de Jesucristo. Porque tú, cuando tú vas, no hablas de ti. Yo cuando estoy acá no estoy hablando de mi vida. Yo estoy hablando de quien puso un propósito en mi vida. Y porque estoy acá adelante. Sin amargura, sin rencor, siendo libre. Y gracias a Dios, todo el pueblo de Dios somos libres. Porque nos llaman de repente los menospreciados, los olvidados. Pero gracias a Jesucristo somos más que vencedores. Gracias a Jesucristo Él nos llama que somos nación santa. Gloria a Dios, pueblo escogido. Eso te llama Dios. Para eso te ha llamado. Para eso te trae a este lugar. Yo quiero que te vayas con esa convicción, que tú no vienes a sentarte a calentar un asiento. De repente en tu casa llegas y te dice: tú nunca cambias. No, todo es un proceso, pero depende de ti que tú le entregues tu corazón a Cristo. No importa la edad, no importa si yo soy joven, tengo que disfrutar la vida, hermano. La vida, ser joven me llama, los sábados me llaman. No, Dios te ha escogido porque Dios tiene un propósito para ti. Yo cuánto hubiera dado a conocer a Dios a los 16, 15 años para no hacer tanto daño. Pero yo doy gracias a Dios que me permitió conocerlo a los 33 años. Pero yo te digo a ti, joven, señorita, si tú buscas a Dios, búscalo de corazón. Dios te tiene un llamado. Dios te llama para que tú abras tu casa.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, por todos los que han escuchado, Señor. Yo sé que también ellos han entendido cuál es el llamado para su vida. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Somos iglesia, somos familia. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.